Continuamos, 7:30. Les contamos que para hoy se pronostica un nuevo aumento de las temperaturas en la zona centro y sur del país. ¿Qué hacer para evitar ahí los efectos negativos de esta ola de calor? Sebastián Fuentes, que ya se está preparando para esta ola de calor. ¿Te echaste bloqueador ahí en la parte superior de la cabeza, Sebastián? Sí, Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya me eché bloqueador en la pelada porque está pegando muy fuerte el sol. Ayer estuvimos en Colina, incluso hay que tener bastante cuidado con esto, pero queremos entregarle recomendaciones a la gente, sobre todo antes de que salgan de su casa, para que tome todas las precauciones necesarias por esta ola de calor. Estamos junto al doctor Luis Herrada para que nos cuente más detalles. Él es urgenciólogo de la clínica Las Condes. Doctor, altas temperaturas, la gente en estos momentos se está preparando para salir de su casa, se tiene que cambiar de ropa. ¿Cuál es la ropa ideal para estas altas temperaturas? Mira, idealmente lo que debe usar la gente es ropa protegida, es decir, tratar de protegerse hasta las mangas con ropa muy liviana. Ya, si es manga corta, obligatorio usar bloqueador, obligatorio usar protector solar, obligatorio ojalá usar gafas y gorro, fíjate, eso también protege mucho y es importante recalcar que hay grupos de riesgo, ¿no es cierto? Si yo tengo un niño muy pequeño, un lactante menor o un adulto mayor de 65 años, y no es necesario que ellos salgan de la casa entre las 11 y las 6 de la tarde, que no salgan, ¿ya? Idealmente quedarse en lugares protegidos, ¿ya? Y la ropa, por supuesto, si me tengo que exponer, ropa liviana idealmente, y si no, no nos gusta andar cubiertos, ¿no es cierto? Ropa manga corta, pero siempre proteger la piel con bloqueador, ¿no? Con ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ropa de algodón? ¿Hay que tener más precaución con eso? ¿La ropa negra, por ejemplo? En general hay algunos materiales de tela que generan mucho más calor. Ya, y básicamente hay ropa especial, ¿no es cierto?, que justamente no es el algodón, para eliminar más fácil el calor, ¿no es cierto? Ahora, para el común de las personas, ¿no es cierto?, lo ideal es ropa liviana y esa es la recomendación que uno da. Ahora, respecto a los adultos mayores, hay que tener una precaución especial con ellos porque tengo entendido que ellos no sienten la necesidad, por ejemplo, de tomar agua, ¿no? Es importante eso que tú mencionas porque básicamente el adulto mayor es una de las poblaciones de riesgo que podrían eventualmente tener complicaciones graves secundarias al calor. Los adultos mayores se descompensan de sus patologías crónicas, por ejemplo, adultos mayores hipertensos o diabéticos, a veces secundarios al calor, ¿no es cierto? Presentan edema de extremidades, presentan calambres, en algunos casos ya mucho más graves presentan desmayos secundarios, y es una cosa que es una enfermedad que básicamente se subdiagnostica. Por lo tanto, es muy importante hacer hincapié en que en este grupo de riesgo, justamente como tú dices, tiene que haber todo lo que ya dije de factores de protección previo. Y además, si van a tener que estar expuestos al sol, tienen que estar tomando, ¿no es cierto?, líquido, ojalá de manera continua, es decir, un par de litros al día, además de lo que ellos toman habitualmente. Y justamente ofrecérselo, es decir, si el abuelito que vive en la casa, por supuesto, no es capaz de pararse a buscar agua, o no es capaz de comunicarlo, al igual que un niño, tiene que haber alguien que se preocupe al menos de ofrecerle una botella con agua, cosa que él tenga muy cerca y de manera que se esté hidratando durante el día. En la casa con un adulto mayor, ¿cómo hay que descubrir cuando él está deshidratado? ¿Hay algunos síntomas, signos? En general, los síntomas de deshidratación, idealmente no llegar a ellos, ¿no es cierto? Porque cuando uno tiene síntomas por deshidratación, es porque efectivamente ya va a un estado avanzado de deshidratación. Entonces, va a disminuir la sudoración, ¿no es cierto? La sequedad de la piel es importante. En algunos casos dicen que la sudoración axilar es un síntoma muy sensible de deshidratación. La frecuencia cardíaca se empieza a alterar, ¿ya? Y en estados tremendamente avanzados de deshidratación, el adulto mayor puede empezar a ver cosas o a decir cosas o a desorientarse, es decir, pensar que está en algún otro año o preguntar por gente que ya falleció. Entonces, esos son síntomas como para decir, bueno, aquí algo pasa. ¿Ya? Idealmente nunca llegará a eso, ¿no? ¿Qué pasa con los lactantes? Porque ahí también es una situación bastante compleja, tomando en consideración que ellos no pueden expresar verbalmente que tienen sed, sin embargo, solamente se expresa a través del llanto. Claro, los lactantes básicamente van a tener un llanto sin lágrimas, van a tener también sequedad en la piel, ¿no es cierto? Y la piel del lactante tiene turgor, por ejemplo, las fontanelas, que son este espacio que queda entre la calota, ¿no es cierto?, entre los huesitos de la cabeza, también la fontanela tiende a hundirse, pero insisto, son síntomas que son tremendamente, idealmente no llegar nunca a eso.
Doctor, muchas veces pasa que cuando se genera estas altas temperaturas, en las oficinas, por ejemplo, les gusta ocupar el aire acondicionado a temperaturas muy bajas. Este cambio fuerte de temperatura cuando uno sale a la oficina, ¿es perjudicial? Es perjudicial, no es bueno, dado que cuando uno está a temperaturas muy bajas, el aparato respiratorio que está preparado para protegernos de infecciones, sufre una alteración. Y en ese sentido, uno está más propenso, ¿no es cierto?, a tener algún cuadro de resfrío o algún virus, ¿no es cierto?, que nos puede atacar en esta época. Y eso no es bueno, digamos. En el caso, por ejemplo, de que se pueda llegar a producir un paro cardiorrespiratorio, ¿eso en qué condiciones podría ocurrir con estas altas temperaturas? En condiciones extremas de calor, cuando hay un adulto mayor o un lactante, por ejemplo, un lactante encerrado en un auto, como hemos visto muchas veces, ustedes nos informan, o cuando tenemos un adulto mayor expuesto a altas temperaturas, o gente joven incluso, gente joven no acondicionada, haciendo deportes de gran requerimiento físico, puede suceder que esas personas no sean capaces de eliminar o de autorregular su temperatura y con eso generar un colapso cardiovascular que los lleve a un paro cardíaco. Eso es lo que los médicos de urgencia llamamos el heat stroke, que básicamente es una enfermedad grave por calor, ¿no? Que no necesariamente es un golpe de calor. Director, y doctor, respecto al agua, ¿cuánto hay que tomar? Porque generalmente recomiendan 1 litro de agua, pero en verano parece que hay que tomar un poco más. En general, entre 2 y 3 litros de agua al día es una cantidad suficiente como para sobrevivir. Ahora, yo en general le digo a mis pacientes que sobre 2 litros de agua más lo que ellos consumen al día. Ya, nunca es malo tomar líquidos, digamos, en la medida que uno tenga, digamos, un buen sistema renal, el líquido se va a eliminar, ¿no es cierto? Bien, doctor, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Cuídate, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y conversamos entonces con el doctor urgenciólogo de la Clínica Las Condes, Luis Herrada Germán, entregándonos todos estos detalles importantes, sobre todo si alguien va a salir de la casa, cambiarse, si es que va muy abrigado o con ropa de algodón, algo que pueda permitir sacar todas estas altas temperaturas del cuerpo y también, claro, evitar estar expuesto completamente al sol, porque hay que tener mucha precaución también con el factor ultravioleta, hay que ponerse bloqueador solar. Yo ya me puse bloqueador solar en la velada, así que para evitar estas altas temperaturas. Excelente, Sebastián. Y solo una acotación que hace Daniel Durán también en Twitter. Nos dice, protegerse también las orejas con bloqueador, porque es uno de los puntos claves de inicio del cáncer a la piel. Así que hay que aplicar el bloqueador, y a Henry también con harta agua al camarógrafo ahí para que no tengan problemas más adelante, porque viene harto calor durante esta mañana. Nos vemos, Sebastián. Estamos en contacto más adelante.